Haré el esfuerzo enorme. Déjame pegarlo de 5 plus 10, pero no queda, ¿no? Yo sí necesito hacer la primera que es con respecto de X, luego la de respecto de Y, más bien es esta con esta. Bueno. Con respecto a Y. Bueno. No es. Sí, güey. Bueno. Eso es X. Bueno, para este. Bueno. Ajá, los 5. ¿Qué pasa? De B. ¿Vale? No, B con respecto. Con respecto a chinga. Ya me confundí. B con respecto a de X y. ¿Cómo están, Inges? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Inge. Bueno, pues vamos a Todo bien, todo bien. a ver, buenas tardes a todos. A ver, recuérdenme las prácticas para estarles, voy a comenzar explicándoles las prácticas, Inges, para irnos de volón ping-pong, y ahorita vamos a comenzar a hacer una práctica, ya sea que hagamos yo creo que la del 555 estable, que es la que me comentan que han tenido falla. Ahorita la hacemos juntos. Pero primero les voy a explicar las prácticas, ¿va? Entonces, vámonos con la primera. Bueno, monostable y biestable ya les comenté. Bueno, ya les comenté la salida de 555, eso ya se los expliqué. Entonces, no tienen problema con eso, digo, de la explicación. ¿O sí, Inges? No, profe. De la explicación, esa sí se las di. En esa no tienen problema, ¿va? Digan, Inges, o alguien de ustedes no entendió. No, en esa todo bien, profe. Va, ok.
¿Todos, seguros todos? Sí. Bueno, que conste, me están diciendo que no tienen problema, entonces va. Entonces vámonos a la explicación del PWM. ¿Sale? ¿Quién me dice qué significa PWM? A ver, ingenieros, PWM, ¿qué significa? Pulse width modulation. ¿Cómo? Pulse width modulation. Ajá, muy bien. O modulación de ancho de pulso en español, modulación de ancho de pulso. Sale, esto es bien importante y quiero que sepan esto, y por eso es que les digo que no es nada más hacer por hacer las prácticas. Si nada más las hacen hacer por hacer, un chavito de secundaria puede hacer las prácticas y no significa que sea ingeniero. Entonces, la parte de ustedes, inges, deben de saber ustedes por qué los circuitos y cómo funcionan. Recuerden siempre eso, siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Entonces, el PWM, ¿cómo funciona, Inges? Les voy a decir lo siguiente. Muchos de ustedes me llegan a preguntar lo siguiente, y que es muy válida la pregunta. Dicen, ¿por qué tengo que hacer un circuito tan complejo como es el PWM para variar la velocidad de giro de un motor? Si yo puedo variar la velocidad de giro de un motor simple y sencillamente conectando este motor, fíjense muy bien lo que voy a hacer. Tengo yo este motor, y si yo pongo una fuente variable, pues voy a variar la velocidad de giro del motor. ¿Sí o no, Inges? ¿Están de acuerdo con esa aseveración que les acabo de decir? Sí. Si ustedes varían el voltaje, varían también la velocidad de giro del motor. ¿Sí o no, Inges? Sí. Entonces, les voy a pregunta de ingenieros. Entonces, si yo variando el voltaje varío la velocidad del motor, entonces, ¿por qué hago un circuito tan complejo que PWM? Si nada más variando el voltaje puedo variar la velocidad del motor. Explíquenme por qué. Porque con la resistencia también pierde fuerza el motor, ¿no? ¿Cuál resistencia? Perdón. Porque si lo hacemos con la pura fuente, puede que nos pasemos del voltaje que necesita el motor y lo quememos. Suponiendo que el motor se alimenta con 10 volts, es un ejemplo, y ustedes tienen una fuente variable de 0 a 10 volts, pues ahí nunca van a quemar el motor. Entonces, si varían el voltaje, varían la velocidad de giro, sí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PWM y esto? El ingeniero que habló hace rato dijo algo que me agradó bastante. ¿Quién fue el que habló? No puse atención quién fue. Algo dijo ¿Yo? alguien de ustedes. ¿Qué dijo, Inge? Le había dicho de la resistencia, pero estaba mal, es el voltaje, que como tiene menos voltaje, sí gira más lento, pero también tiene menos fuerza. Exactamente, ahí está. A ver, ¿lo puede repetir para todos, por favor, Inge? Que al disminuir el voltaje, sí gira más lento, pero también tiene menos fuerza. Efectivamente, esa es la razón por la que el PWM tiene su razón de ser. Les voy a explicar cómo funciona el PWM. Ustedes, con el PWM, a la salida de su circuito, aquí tienen una salida de un circuito, lo que ustedes están entregando es lo siguiente. Fíjense muy bien en esta gráfica. Pero déjenme hacerla más grande. Listo. Cuando ustedes están modulando el ancho de pulso, fíjense muy bien, aquí es el origen. Vamos a suponer que aquí comenzamos a dar un pulso. Y vamos a suponer, en este mismo ejemplo, que el voltaje que tenemos aquí son 10 volts. 10 volts, ¿sale? Entonces esos 10 volts los voy a tener yo siempre en esta gráfica a esta altura. Entonces imagínense, dan ese ancho de pulso. Si ustedes están dando pulsos de esta forma, el motor va a tener una cierta velocidad. ¿Sale? Ay. Ay. Ustedes dan el ancho de pulso así.
el motor va a tener una velocidad que no va a ser la misma velocidad, ¿entiendes? Fíjense muy bien, si yo hago lo siguiente, si yo modulo ese ancho de pulso, ¿entiendes? Y hago esto, suponiendo igual que aquí tengo yo los 10 volts, y yo hago esto, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Todas mis cajitas o todas estas, todos estos pulsos, ¿qué voltaje tienen, hijos? Los mismos 10 volts, ¿no? 10 volts, ¿no? Los mismos 10 volts. Pero si se dan cuenta, estoy modulando ¿qué? El ancho del pulso. O sea, aquí, por ejemplo, en esta gráfica, vamos a decir que esta es la gráfica número 2 y esta es la gráfica número 1. La gráfica número 1 nos da un ancho de pulso más grande. Tengo un ancho de pulso más grande. ¿Sí? Y también aquí, por ejemplo, vean el ancho de pulso del estado bajo. Entonces, no es lo mismo que hacer esto, pero digamos, como quien dice, estoy dando ahí como unos pequeños toquecitos en menor tiempo. Recuerden que aquí en el eje de las X tengo yo al tiempo, ¿sale? Pero lo que quiero que ustedes observen es esto, exactamente esto. Fíjense la línea que voy a poner aquí en rojo. Siempre conservo los 10 volts. Igual que aquí, siempre conservo los 10 volts. La manera en la que estamos nosotros variando la velocidad de giro del motor nos la da este ancho de pulso, este tiempo que tenemos de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Ese tiempo del pulso es lo que nos está dando la velocidad de giro del motor, pero no estamos sacrificando voltaje, porque si nosotros sacrificamos voltaje, sacrificamos también otro concepto de mecánica que se llama torque. ¿Qué es el torque, Ges? La potencia con la... La fuerza. No, es la fuerza, el torque es la fuerza. Gira el motor, ¿no? Esa es la fuerza. Acuérdense que, por ejemplo, no es lo mismo detener a un bocho a 100 kilómetros por hora que detener a un tráiler de 100 toneladas a 10 kilómetros por hora. Va a costar más trabajo detener el tráiler a 10 kilómetros por hora que el bocho a 100. ¿Por qué? Porque el tráiler lleva más torque, lleva más fuerza, ¿sale? Entonces, en este caso, el torque es la fuerza con la que estoy dando ese giro, ¿sale? En el caso de que nosotros hagamos este circuito, efectivamente, cuando variamos el voltaje, variamos la velocidad de giro del motor. Pero al momento de que ustedes sacrifican voltaje, porque obviamente su curva de lo que le está llegando al motor es algo así. Fíjense muy bien, en el circuito 1, nosotros tenemos algo así. Tenemos voltaje contra tiempo. Entonces aquí lo que ustedes van a tener es algo así. Tenemos el voltaje, vamos disminuyéndolo de manera lineal. Ahí está. De más a menos, ¿sale? Pero al momento que nosotros estamos teniendo esta gráfica así, nosotros también vamos sacrificando torque, vamos perdiendo fuerza. Entonces, por eso es bien importante el circuito del PWM. Este circuito del PWM que ustedes están haciendo es exactamente el mismo circuito, exactamente el mismo circuito que traen todos los carros, absolutamente todos los carros electric vehicle. Todos los carros actualmente traen un PWM. Lo que ustedes hacen cuando aceleran un carro eléctrico es eso, en realidad es un potenciómetro lo que ustedes tienen en el pedal. Y entonces, si se aceleran poquito, lo que hace es dar unos toques pequeños. ¿Para qué? Para que acelere poco. Si ustedes aceleran más, los pulsos son más anchos. Si aceleran a fondo, el pulso es más ancho, de tal forma que el motor desarrolla su máxima velocidad. Pero en realidad lo que ustedes están haciendo con el PWM, insisto, es el circuito, obviamente a una escala mayor, para controlar motores de más potencia y de más voltaje, obviamente. Pero es el mismo circuito que tienen ustedes en el acelerador de un carro eléctrico. Ahora, este circuito también, Inges, se le conoce como Speed Control. El Speed Control también es el circuitito que traen todos los carros de control remoto, los que les gusta comprar carritos de control remoto, o los compraban sus papás de chiquitos,
los carritos Taiko, ¿no? Y todo eso. Los Taiko, por ejemplo, recuerdan ustedes que mientras ustedes oprimían muy poquito el gatillo del control, aceleraba poquito el carrito. Pero si aceleraban un poquito más el gatillo, aceleraba todavía más fuerte el carrito. Y si metían a fondo el acelerador en el control, el carrito pues aceleraba con todo. Eso es un speed control y efectivamente es el mismo circuito que ustedes están haciendo ahorita. Era un PWM. Un PWM era lo que traía ese carrito de Taiko y es lo mismo que traen todos los carros eléctricos, sean Mercedes-Benz, BMW, Audi, Nissan, lo que ustedes quieran, traen exactamente el mismo circuito. ¿Dudas, Inges? No, profe. ¿Sí les queda claro? A ver, alguien que me explique por qué es importante el PWM. Para mantener la fuerza sin perder el voltaje. Bueno, no perdemos el voltaje, por eso mantenemos la fuerza. Pero, ajá, el PWM, a ver, alguien más. Otro concepto. Digo, va bien, ajá. ¿Quién más, Inges? ¿Por qué es importante el PWM? Para controlar en este caso la velocidad de un auto. Ajá, controlar la velocidad y complementamos con lo que dijo el compañero anteriormente. ¿Para qué? O sea, controlamos la velocidad de un auto, ¿para qué? Bueno, más bien, ¿sin qué? Sin sacrificar torque, ¿no? Inges, ¿están ahí? Están bien las dos, nada más que se complementan. O sea, el objetivo del PWM es controlar la velocidad de un automóvil sin sacrificar el torque. Ese es el objetivo. Y obviamente esto se logra pues dando siempre el mismo voltaje, o sea, no sacrificamos voltaje, pero entonces nosotros vamos a regular la velocidad de giro de un motor por medio del control del ancho de pulso. ¿Listo? A ver, nuevamente, ¿quién me puede decir para qué sirve el PWM? Quiero que les quede bien claro, Inge. Para variar la velocidad tenían un torque constante. Ah, muy bien, eso me gustó bien. ¿Alguien más, Inge? Para poder controlar la velocidad sin perder la fuerza del torque. Va, a ver, ¿quién me explica por qué no ocupamos el circuito de aquí, este circuito feo? ¿Por qué no ocupamos este circuito si al variar el voltaje también variamos la velocidad del motor? Porque el motor pierde fuerza. Muy bien, va, ok. Listos, Inges. ¿Quieren sacarle foto a estos garabatos que hicimos? O si lo anotan y ya me dicen para seguir. Ya, profe, ya le tomé screenshot. Ah, vientos. Entonces, Inges, grábense esto, es bien importante que sepan por qué de los circuitos, ¿va? Ok, voy a quitar esta pantalla y voy a poner una nueva. Muy bien. Tenemos ya el PWM. Ahora, ¿qué otro circuito falta? Tenemos también el puente H. Bueno, el puente H nada más. El puente H, ¿qué es lo que hace? Que me quiere explicar qué es el puente H. Nadie me suele explicar qué es el puente H. Para controlar el giro de un motor hacia la derecha o hacia la izquierda. Exactamente. Muy bien. El puente H nos ayuda a controlar el giro del motor hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lo que nos ayuda a hacer. Se le llama puente H porque cuando ustedes están controlando un motor, tienen ustedes 4 transistores. A ver, aquí tienen T1, T2, T3 y T4. Cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes unen esto, se forma una H, por eso se le llama puente H, ¿sale? Y lo que hacen estos transistores
ustedes por la parte de arriba generalmente, no, déjenme ponerlo con otro color. Generalmente en todos los circuitos tenemos la parte positiva en la parte de arriba y la parte negativa en la parte de abajo. Entonces, cuando ustedes tienen un push button por ahí y aprietan un push button, están ustedes cerrando un circuito que está así, está cruzado. Y ese circuito cruzado, si tienen aquí el positivo negativo, les va a dar el giro, por decir algo, hacia la derecha. ¿Vale? Pues cuando hacen eso, digamos que cierran un circuito, porque en realidad ahí lo que tienen son dos circuitos diferentes. Entonces, ahí tienen un circuito, cierran un circuito y dan el giro hacia un lado. Pero si ustedes dicen, ¿sabes qué? No, ya no quiero ese circuito. Ahora quiero cerrar el circuito del otro lado. Entonces yo tengo el positivo acá y el negativo acá. Ahora, fíjense muy bien, nada más quiero que vean esto. Si ustedes cierran este circuito de aquí, tienen el positivo de este lado del cable y el negativo acá. Les va a dar un giro. ¿Ya lo vieron aquí en el motor? Tiene el positivo de un lado y el negativo del otro. ¿Ya lo vieron? Pero, si ustedes cierran el otro circuito, entonces el positivo ya lo tienen de este lado y el negativo de este, con lo cual ustedes hacen un giro inverso. Así es como funciona el puente H. Y este puente H, ¿inges? Es exactamente nada más y nada menos que la caja de velocidades. Caja velocidades. Y se le llama, bueno, en realidad nos quedamos con la idea de la caja de velocidades de un carro eléctrico, porque un carro eléctrico en realidad no tiene caja de velocidades, pero sí tiene un drive y un neutro, ¿no? Entonces, cuando ustedes le dan el drive, el motor, vamos a suponer que este es el drive, sale. En el drive, ustedes comienzan a girar y el motor gira hacia un lado, vamos a decir que en este sentido va a girar hacia adelante el carro, ¿no? Y cuando ustedes conectan este circuito con el circuito del PWM, lo que están haciendo es controlar la velocidad de giro en esta dirección. Entonces ustedes van manejando, van ahí buena onda, aceleran un poquito más, van dándole el pulso, los pulsos más anchos o menos anchos, van regulando la velocidad de giro del motor, pero siempre va en esta dirección. Pero cuando en las velocidades del carro eléctrico, e insisto, hago hincapié, los carros eléctricos no tienen velocidades, nada más cambia el polo, pero le decimos palanca de cambios. Entonces en el drive, ustedes lo cambian a reverse. Si lo cambian a reversa, entonces ustedes cierran este otro circuito y dan el positivo de un lado, déjenme ponerlo con otro color. Reverse. Ustedes ahorita entonces van a cerrar este circuito, tienen el positivo de este lado y el negativo de este. Cambiaron la polaridad, por lo tanto ustedes van a girar el motor hacia el otro lado. Ahí ya sería la reversa, van a hacer el carro hacia atrás y con el PWM igual controlan la velocidad con la cual ustedes van a dar reversa a ese automóvil. O sea, dicho de otra forma, hijos, el puente H es su palanca de cambios de todos, absolutamente todos los carros eléctricos. Todos. Sea Jaguar, Bentley, BMW, lo que ustedes quieran, todos traen este puente H, obviamente, a otro nivel, ¿no? Digamos, obviamente más para motores más grandes y de más voltaje, ¿no? Y potencia. Entonces, por eso es importante que conozcan estos circuitos, Inges, ¿vale? En el caso de algunos de ustedes que vayan a la industria automotriz, deben darse cuenta y deben de ver que la industria automotriz está sufriendo cambios muy fuertes, Inges. Pues, por ejemplo, los que saben mecánica, todos los mecánicos de hoy en día, una de dos, o tienen que aprender electrónica sí o sí, porque en unos años más, pues ya no va a haber chamba, no va a haber chamba porque pues ya los carros ya no van a ser mecánicos como los conocemos hoy en día, ya todos los carros van a ser eléctricos. Y para eso no creo que sean más de 15 años. Entonces, es importante porque, de acuerdo a esto que les estoy explicando, quiero darles a entender que ustedes como electrónicos, por eso échenle ganas, ustedes tienen un campo de acción muy importante y muy fuerte en un futuro. Así es que échenle ganas porque
pues todo va con miras a electrificarse, ¿sale? Pues los combustibles fósiles seguro van a pasar a la historia muy pronto. ¿Dudas, Inges? Entonces lo único que hace el puente H es cambiar la polaridad, profe. Exactamente, Inge. Es el único caso. Va. Obviamente cambia la polaridad sin que usted esté haciendo cambio de cables, ¿no? O sea, porque a lo mejor ustedes pueden decir, no, pues es que nada más lo puedo hacer cambiando el cable. Sí lo podemos hacer cambiando el cable, pero imagínense, o sea, la utilidad de que ustedes tengan un cable aquí y tengan otro cable acá, y si ustedes están alimentando esto a través de un PIC, por ejemplo, que cuando ustedes decidan, voy para adelante, el PIC diga, ok, estoy recibiendo la señal de que es para adelante, entonces el PIC da una salida alta en este lado, y en este lado voy a girar en un solo sentido. Pero si el PIC dice, no, ahorita ya no estoy recibiendo esa señal de este lado, ahora estoy recibiendo la señal de este lado. Entonces el PIC manda la señal y ahora estoy girando hacia el otro lado. ¿Ya lo vieron? O sea, aquí el PIC, digamos que es el cerebro. Que en un carro, en lugar del PIC, va a ser la computadora. Pues aquí en la computadora ustedes van a tener aquí el PWM y obviamente van a tener aquí su palanca de cambios, ¿no? Entonces cuando ustedes cambian en la palanca de cambios, el PIC dice, o la computadora dice, ¿sabes qué? Según la palanca de cambios vas a ir en esta dirección. Pero el PWM me dice que vayas lento. Entonces ya nosotros aquí conectamos nuestro motor y obviamente ya el motor pues va a ir en un sentido y va a ir a cierta velocidad. Pero si mi computadora o mi PIC me dice, ¿sabes qué? Me están diciendo ahora que ya no vas en esa dirección, ahora vas en esta otra de acá. Ahora te estoy dando un pulso acá. Ok, entonces ya voy a voltear hacia el otro lado y voy a ir en la velocidad que tú me indiques. ¿Ya vieron la importancia, Inge? Inge, yo tengo una pregunta. Ahora que ya, bueno, yo ya entregué el puente H y tuve una duda, ya que cuando giraba hacia la derecha, giraba rápido, más rápido de cuando gira hacia la izquierda. ¿Por qué ocurre eso? Ok, bien. Es buena pregunta. Sí nos ha llegado a pasar. Y eso sucede por dos razones. Número uno, porque la ganancia de los transistores sea distinta. Es a lo que se le conoce como la beta. La beta de los transistores sea distinta. Y eso está haciendo que de un lado esté girando más rápido que del otro. Obviamente eso ya, digamos, en un circuito ya más profesional. Obviamente se tendría que revisar ese caso para poner componentes que tengan betas iguales, ¿no? O muy similares, que casi no sean dispares. Esa es una. La otra es que, acuérdense que las resistencias tienen una tolerancia. Entonces, si de un lado ponemos una resistencia, por decir algo, teóricamente le dice que necesita una resistencia de 1 kilo. Y del otro lado usted también puso una de 1 kilo, pero acuérdense que tienen una tolerancia. Entonces, a lo mejor la resistencia de 1 kilo de un lado es 1030 ohms y del otro lado es 959 ohms. Entonces, obviamente esa diferencia en ohmiaje hace una diferencia también en la velocidad de giro del motor. Okay. Sí, hay que tomar en cuenta las tolerancias. Sí, pero es buena pregunta. Es buena pregunta, insisto, porque cuando ustedes ya vean esto, digamos, más profesionalmente, sí tendrían que buscar tener cuidado sobre todos estos puntos claves. Insisto, Inges, aquí es donde yo les digo, la teoría es bien diferente de la práctica. O sea, no estoy diciendo que la teoría esté mal, no, está bien. El problema es que ya en la práctica hay ciertos factores que afectan los valores y que en la teoría no los tomamos en cuenta, ¿no? Como por ejemplo las tolerancias que les estoy diciendo. Entonces eso, pues nada más lo pueden ver cuando ya están, digamos, en un campo práctico. Y ahí viene otra de las formas o de las cosas por las que yo les digo, o sea, el usar el simulador, o sea, está bien, la verdad es que está muy bien.
sobre todo cuando no tenemos así como los materiales o quizá los recursos para obtenerlo, pero siempre lo mejor, Inges, va a ser hacer los circuitos físicamente. ¿Por qué? Porque físicamente ya podemos dar cuenta de los errores reales, ¿no? Que en simulador no podemos ver. ¿De acuerdo, Inges? Entonces, profe, ahí en el caso del compañero, para que gire igual, ya sea hacia un lado o hacia el otro, tiene que tener el mismo homeaje. Sí, tendríamos que revisar, tendríamos que revisar el homeaje del circuito de ambos lados. ¿Va? Entonces, a ver, recapitulando, ¿qué hace el puente H, Inges? Profe, yo tengo una duda. Bueno, una Sí. observación. Ya entré Sí, en la dime. práctica igual de este circuito, pero Ujú. cuando giraba el motor, la resistencia, hubo un tiempo donde ya se quemaba. Ujú. ¿Por qué pasa eso? A ver, otra vez, para entenderle bien. A ver, hubo un tiempo que ya se quemaba como. Sí, ya pasaba, no sé si era que ya no soportaba el voltaje de que giraba el motor y se quemaba la resistencia. Bueno, sí me funcionaba un rato y ya después se quemó. Lo seguí utilizando y se quemó. Ok. Puede ser, Antes del Inges, 27. les voy a comentar, puede ser que en ese caso lo que está sucediendo es que el voltaje del motor y la corriente que está consumiendo, porque también hay que ver la corriente y el voltaje de acuerdo a cada motor que ustedes compran, porque cada quien compra motores diferentes, ¿no? Entonces hay que ver el voltaje y corriente que ocupa ese motor, y es probable que la corriente que esté demandando sea tal que la potencia de la resistencia no alcanza a disipar. Entonces, por lo tanto, la resistencia se quema. Entonces ahí tendríamos que hacer el cálculo. Digamos, pura ley de Ohm. Y en el caso de la potencia, recuérdese, hay tres fórmulas, ¿no? Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, I cuadrada por R, y voltaje por corriente. Entonces, en este caso tendríamos que analizar si es que la potencia que tenemos en el motor es superior a la que puede disipar la resistencia y por lo tanto se está quemando. Gracias, profesor. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. A ver, entonces, repito, Inges, nada más recapitulando, quiero entender, quiero ver que ya todos están bien. ¿Qué hace el puente H? Cambia la Hace frecuencia. que el motor gire en diferentes direcciones, en Y, ajá. sentidos Co- diferentes. ¿Cómo lo hacen? Cambiando la polaridad. Muy bien, va, perfecto. Muy bien, Inges. Entonces, estos son los temas que ustedes como ingenieros deben de saber. O sea, insisto, no es nada más hacer el circuito por hacerlo. Pues ustedes deben de saber por qué. ¿Va? Pues vámonos al circuito de... ¿cuál falta? A ver, déjenme poner aquí. ¿Cuál falta? Déjenme ver aquí mis apuntes. Falta el circuito de... A ver, déjenme ver. ¿Es el de interruptor crepuscular? Ese ya se lo platicé. Ah, sí. El interruptor crepuscular ya se les expliqué. El que falta es el circuito escalera con RF. Ya vi. El del interruptor crepuscular me dijeron que no hubo problemas, ¿no? Todos entendieron cómo funciona, Inges. Profe, una duda, ¿ese cuándo lo explicó? Hace como
No me acuerdo si fue la semana pasada o antepasada. Pero sí estoy seguro que sí lo expliqué. ¿Alguien se acuerda de esa explicación? Sí, Inge. Creo que No, profe, no me acuerdo. O sea, sí lo dio, pero ya tiene, sí, prácticamente 15 días, 3 semanas. Ujú. A ver, bueno, a ver, para que no haya dudas, se los explico de una vez. A ver, en el caso del interruptor crepuscular, te lo voy a explicar aquí en mi cuadernito, no déjenme ver dónde está el diagrama. nos dio la explicación de que cuando se apagaba la luz se intensificaba la luz, ¿no? Del foco. Más o A ver, menos así. espérenme. No, les expliqué, de hecho, el circuito, ¿no? A ver. A ver. A ver, ya me ven, ¿no? Bueno. ¿Sí me ven todos? Inge. Va. Ok, a ver. Aquí ustedes tienen 12 volts. 12 volts. Aquí está toda la parte positiva. Si se dan cuenta, tenemos el positivo aquí arriba y aquí tenemos el negativo aquí abajo. ¿Sale? Pues todos estamos manejando 12 volts. Lo pueden manejar a 9 volts también, pero lo recomendable es a 12. Ahora, ahí les va. De este lado tenemos una LDR. Una LDR es una fotorresistencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona? Que cuando nosotros aquí tenemos intensidad lumínica, mientras más intensidad lumínica tengamos, la resistencia aquí va a ser más cercana a 0 ohms. Es decir, mientras más intensidad tengamos, va a ser que esto sea más pequeño, va a ser a 0 ohms. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos oscuridad, mientras más oscuro esté, generalmente a ustedes les venden resistencias de 2 mega ohms. Entonces, si está todo oscuro, la resistencia se hace de 2 mega ohms, ¿sale? Entonces varía la resistencia. Ahora, a ver, quiero que vean ustedes esto. Para que no haya duda, déjenme poner. Aguántenme, que estoy haciendo malabares. A ver. Ahorita van a ver un chocolate que me dejaron aquí. A ver. Miren. Tengo aquí el señor multímetro. Déjenme buscar mi LDR, que está por aquí. LDR. Aquí está, mi LDR. A ver, vamos a ver esto en resistencia. Fíjense muy bien, Iques. Tenemos aquí el multímetro. Vamos a nosotros a achicar la resistencia de esta LDR. ¿Y ahora qué pasó, hijos? Ahí está, miren. Ahí está diciendo que tenemos... A ver, déjenme ver. Miren, ahí tenemos 22.5 kilos. Hijes, ¿me pueden ayudar ahí con su mute, porfa? Miren, ahí varía el micrófono, por favor. Tenemos 20 kilos de resistencia. Por favor, échame la luz, porfa. Échame la luz aquí. Con tu luz, con tu luz. A ver, Inges, miren, me van a echar la luz aquí y vean. Les acérquenle más, por favor. Sí, ya se dan cuenta cómo comienza a variar la resistencia, comienza a hacerse más chica, ¿no? Acércalo más, por favor. Más. Acércalo a la LD. ¿Ya vieron cómo la resistencia se hace casi cero? Sí, Inge.
A ver, aléjalo, por favor. Aléjalo. Más. ¿Ya vieron cómo comienza a subir la resistencia? Más. A ver, ya quítalo. Fíjense. ¿Ya vieron? Ya lo quito y ya subió a 29 kilos. Así es como funciona la LDR. Entonces, mientras más intensidad lumínica tengan ustedes aquí, la resistencia se va a hacer cero. Gracias. Se va a hacer cero. Entonces, lo que quiero que vean es esto ahora, en el diagrama. ¿Cómo funciona esto? Entonces, una vez que ya saben esto, cómo funciona la fotorresistencia, fíjense muy bien. La fotorresistencia, en realidad aquí ustedes tienen este circuito con esta resistencia de 470 kilos. Por ahí me preguntaban que si debía de ser 470 kilos. La respuesta es sí. Debe de ser 470 kilos o lo más cercano. Les voy a explicar por qué. Ustedes aquí tienen dos resistencias. Y yo les había dicho que cuando tienen dos resistencias en este sentido, ¿qué están haciendo, Inques? ¿Cómo se llama eso? ¿Un divisor de voltaje? Exactamente, un divisor de voltaje. Entonces, fíjense muy bien. Si ustedes aquí tienen 12 volts y suponiendo que aquí está todo oscuro, entonces la resistencia va a ser lo más cercano al valor más alto, ¿no? 2 megas. Entonces, a lo mejor aquí, si la resistencia es muy alta, pues ustedes van a tener aquí un volt, que es lo que va a estar cayendo en esta resistencia, ¿no? Van a tener un volt, y ese volt es el que va a entrar aquí a mi patita número 2 del comparador del 741, va a llegar aquí un volt. Pero fíjense muy bien, quédense con esta idea, ¿eh? Aquí tienen ustedes otra resistencia, pero esta resistencia es una resistencia variable, es un potenciómetro, ¿sale? Y esa resistencia tenemos otro divisor de voltaje con una resistencia de 82K. Si se dan cuenta, es una resistencia más chica que 470K. De tal forma que aquí lo que estamos haciendo es que la mayor parte del voltaje caiga en esta pata número 3. Si aquí nosotros tenemos un volt, y por decir algo, dejé esta resistencia la dejé muy baja, de tal forma que estos 12 volts, pues me están cayendo 10 volts aquí, ahí está. Me caen 10 volts ahí y me cae un volt acá porque la resistencia que tengo yo aquí en la LDR es alta. Entonces, si me caen 10 volts y un volt, lo que hace el comparador, el 741, es una operación álgebra aritmética de suma-resta. Entonces dice 10 menos 1, 9. Como es un positivo, dice, no, pues ¿sabes qué? Pues no te voy a dar ninguna salida y la salida pues me la deja en cero. No pasa nada. 10 menos 1, 9. Sale. No pasa nada. Pero ¿qué sucede, entonces, si ustedes comienzan a acercar aquí una linterna? Dijimos que si se acerca una linterna y la resistencia es lo más cercana a cero, ¿qué voltaje van a tener ustedes aquí? Lo más cercano a 12, ¿no? Porque aquí la resistencia es cero, es más cercana a cero, entonces prácticamente los 12 volts van a caer aquí. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, como ahí van a caer los 12, vamos a suponer que caen 11 volts. Si ustedes tienen 10 menos 11, me da un negativo, me da menos 1. El amplificador operacional dice, caray, tengo un menos 1, ¿sale qué? ¿Sabes qué? Actívate, me activa mi salida. Al activarme mi salida, manda a saturación este transistor, excito esta bobina de mi relevador, y automáticamente lo que yo tenga controlando aquí, que sea un foco en corriente alterna, lo que sea, pues automáticamente lo estoy activando. Ahora, les dije yo, ¿para qué sirve este capacitor de 470 micros? Imagínense que es de noche, este circuito lo tienen ustedes funcionando de noche, y a lo mejor un carro dobló en la esquina de su casa, y obviamente con los faros, pues cambia la resistencia de esta fotorresistencia, y obviamente va a pensar que es de día, ¿no? A lo mejor pasó muy rápido el carro, pero de todas maneras nuestra LDR lo detecta. O en su defecto que caiga un rayo. Si cae un rayo y esta LDR le detecta ese rayo, pues va a decir, ya es de día, y no es de día, ¿están de acuerdo? Entonces lo que hace es que el operacional, aunque el operacional me diga, ¿sabes qué? Actívate, o desactívate porque ya es de día, como es un cambio muy, muy drástico, muy rápido, entonces lo que hacemos es que este capacitor de 470 microfaradios me soporta un tiempo de aproximadamente, pues lo que tarda en descargarse el capacitor para darme un estado alto aquí en este transistor, no sé, alrededor de 2 segundos, 1 segundo.
De tal forma que si ustedes aquí tienen un relámpago o un carro dobló y le puso la linterna aquí enfrente, ustedes tienen 2 segundos de retraso para que el circuito reaccione. Es decir, si cae el rayo, cae y el operacional dice apágate, pero termina el rayo y dice, no, espérate, no te apagues. No te preocupes, aquí está el capacitor de 470 microfaradios que va a evitar que nosotros veamos ese pestañeo. ¿Sí les queda claro a todos? Sí, se va a descargar para que permanezca prendido, ¿no? Ajá, exactamente. En caso de que sea una falsa alarma, ¿no? De que no sea de día. Chingue, dígame. Y entonces se pueden poner ahí más capacitores para que el retraso sea de más segundos. Sí, claro que sí. Ahora, aquí también les dije de este diodo. Ustedes van a ver diodos más adelante, ¿no? Y a lo mejor si le echan ganas, yo les puedo explicar teoría de diodos. No está sencilla, no está difícil y es muy útil. La van a ver más adelante. Teoría de diodos, teoría de transistores, teoría de capacitores, de inductores, lo van a ver. Digamos que yo ahorita les estoy dando las bases, ¿no? Lo conozco, lo sé, pero pues obviamente depende de qué tan rápido avancen ustedes. Entonces, el diodo en este caso, ¿qué está haciendo? Acuérdense que las bobinas almacenan energía en forma de campo magnético. El capacitor almacena energía en medio de sus placas y el dieléctrico, ¿no? El eléctrico que tienen aquí en medio de las placas. Cuando ustedes le quitan el pulso a esta bobina, la bobina devuelve una corriente. Esa corriente podría matar a su transistor. Lo que hacen ustedes al poner este diodo aquí es que el diodo dice, hey, momento, la corriente no se va a ir por allá, se viene por acá y entonces mi corriente manda esa corriente parásita a mi positivo. De tal forma que aquí el diodo está funcionando como si fuera un circuito protector. En realidad está protegiendo al transistor de que no le caiga la corriente de retorno. Los diodos tienen muchas aplicaciones, no nada más ser rectificadores. Sirven como protección, sirven como incluso fuente de alimentación. En el caso de un 7805, 7809, 7812, ahí pueden ocupar diodos Zener, ¿no? Y el diodo Zener hace lo que hace un 7805 o un 7812 a 10 veces más barato, ¿no? Pero obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, insisto, si le echan ganas y llegamos a esa parte de teoría, se los enseño. Si no, pues ya lo verán en quinto semestre. ¿Y usted no da en quinto semestre esa materia, profe? No, que esa materia es de electrónica, yo no soy de esa academia. Pero les puedo ayudar, no se preocupen. ¿De dónde es usted entonces? Circuitos de 6 circuitos. La academia a la que pertenezco se llama Circuitos, que es, llevamos nada más 3 materias, circuitos de 6CD, teoremas de circuitos en cuarto y análisis de transitorios en quinto. Entonces, ahorita en tercero, lo que ustedes están viendo, análisis de circuitos. Ustedes lo que tienen que aprender es esto y circuitos en CA y CD. Y Kirchhoff, ¿no? Que es lo que ahorita vamos a ver. En cuarto lo que van a hacer es lo mismo, pero con teoremas. Analizar circuitos, pero con teoremas. Y en quinto ya ven ustedes lo que es el capacitor y el inductor ya a fondo, en análisis de transitorios, cómo se cargan, cómo se descargan. Y eso sería la academia de circuitos, que es a la que pertenezco. Pero ya hay otras academias, ya la academia de electrónica ya comienza a ver otros componentes, ¿no? Electrónica ya ven diodos, transistores, operacionales, etcétera, etcétera. Eso ya no lo vemos nosotros aquí en la academia de circuitos. Ajá. Bueno, por si no sabían, ya lo saben. Ok. Uh-huh. Sí, por eso es que les digo, todavía les falta un montón de conocimiento. Por eso es que me interesa que esta parte la sepan interpretar bien. ¿Dudas con este circuito, Inges? No, profe. Va que va. Ok. Voy a explicarles lo de lo de voy a explicarles la listo.
lo del RF. A ver, ahí les va. Del RF, ustedes tienen, bueno, básicamente ustedes tienen en un circuito RF un transmisor y del otro lado ustedes van a tener un receptor. Esto, ¿sí saben qué símbolo es este? Es un triangulito con un palito así. Una antena, ¿no? Exacto, esa es una antena. Grábense también esa nomenclatura, esos símbolos, simbología. Muy bien. Generalmente cuando nosotros tenemos transmisor receptor, nosotros vamos a tener una onda que va a viajar en el espacio de esta manera. Cuando nosotros solamente tenemos un transmisor y un receptor, a esto se le llama comunicación simplex. ¿Sale? Cuando nada más tenemos un transmisor y un receptor. Cuando el transmisor se puede comportar como receptor y el receptor se puede comportar como transmisor, pero no al mismo tiempo, es decir, cuando el transmisor se comporta como transmisor, forzosamente el otro se tiene que comportar como receptor. Y cuando el receptor se convierte como a transistor, entonces, perdón, a transmisor, el transmisor se debe volver receptor. Cuando nosotros tenemos esa comunicación que es bidireccional, pero por tiempos, se le llama comunicación half duplex. Acuérdense de esos conceptos, half duplex. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo de half duplex está el PTT. ¿Alguien conoce esto, el PTT? ¿No, Inge? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué significa PTT? No, digo que no. Ok. PTT significa push to talk, pulsar para hablar. ¿Dónde encuentran ustedes el PTT o el push to talk? En los walkie-talkie. Walkie-talkie, ¿no? Y en los radios de, ¿cómo se llama esta empresa? Pues esos radios. Ya se me fue el nombre de la empresa. Ortos, ¿no? ¿Motorola? No, sí es Motorola, pero Nextel. ándele, esa mera, Nextel. Ya ven que cuando ustedes están hablando con el Nextel, es como si fuera un walkie-talkie, ¿no? El Nextel. Cuando ustedes aprietan el botón, ustedes se convierten en transmisores y el otro Nextel o el otro walkie-talkie se convierte en receptor y los escucha. Pero cuando ustedes dejan de oprimir el botón, ustedes se convierten en receptor y el otro en transmisor cuando aprieta el botón. A eso se le llama una comunicación half duplex. Pero cuando tenemos una comunicación bidireccional al mismo tiempo, a eso se le llama comunicación full duplex. Cuando tenemos una comunicación full duplex es porque el transmisor también es receptor de un lado y del otro también. Ejemplo, el teléfono. Ustedes, por ejemplo, pueden estarse peleando ahí por teléfono y mientras ustedes están hable y hable y hable y hable, la otra persona también puede hablar y ambos se escuchan, ¿sale? Y se escuchan al mismo tiempo, no es necesario que ustedes dejen de hablar para que el otro esté hablando, ¿no? O sea, podemos hablar al mismo tiempo, incluso por ejemplo, en esta clase, ustedes pueden abrir su micrófono y pueden ser transmisores igual que yo, ¿no? Y a eso se le llama una comunicación full duplex. O sea, ¿por qué? Porque funcionamos como transmisor y receptor al mismo tiempo. ¿Dudas, Inges, en esta teoría corta? No, profe. Ok. Bueno, a ver, también para que vayan bien preparados. Entonces, en esto mismo, les voy a hacer una pregunta. ¿Saben ustedes por qué los celulares nada más pueden recibir señales bueno, los celulares que tienen radio solamente pueden sintonizar radio FM y AM, ¿no? Porque trabajan con frecuencia, ¿no? Y la M es amplitud. Bueno, no es la respuesta.
No, no es la respuesta correcta, pero está bien que participe. ¿Alguien más? ¿Qué más se les ocurre? No importa lo que se les venga a la mente. Porque más? la antena que tiene el teléfono es un embobinado muy pequeño. Ah, muy bien, eso me gustó. Ajá, ¿y qué más? Bueno, solo agarra FM. ¿Por qué? Cuando conectamos los audífonos con cable. Ujú. Y para sintonizar AM se necesita Va bien, más, muy bien. se necesita más cable, se podría decir más cable. Muy bien, eso me gustó. Muy bien, y pues vamos a explicar eso. ¿Quién habló? ¿Quién fue? Ernesto, yo. Gracias, ingeniero Ernesto. Muy bien. Efectivamente, lo que usted comenta esa es la razón. A ver, les voy a explicar. Ustedes han visto los carros estos que, por ejemplo, los taxis, ¿no? Hay unos taxis que, en la parte de atrás traen una antena que trae una bobina y luego después de la bobina termina la antena y aquí traen una bandera de las Chivas, ¿no? De la América. Ahí está. Listo. Pregunta, Inges. ¿Para qué sirve esta bobina que tienen ustedes aquí? ¿Es nada más para estar faroleando? Es para que se comuniquen entre ellos, ¿no? Pues para que se comuniquen entre ellos es toda la antena, pero Pero en la radio, pues, cuando se mandan, bueno, veo que muchas... Para que capte más la potencia o frecuencia. Para que capte más. A ver, les explico. A ver, ahí les va. Cuando ustedes miden esta longitud, de aquí hasta acá, a eso se le llama longitud real, ¿sale? Si esta bobina que tienen ustedes aquí tiene una razón de ser, no es por andar de faroles, ¿no? Como muchas personas piensan, le ponen ahí eso para que se vea así como pues más exótico. No, esa no es la razón. La razón por la cual tiene esa bobina es porque si esa bobina ustedes la elongaran, la hicieran larga, en realidad ustedes tendrían una antena de este tamaño, ¿sale? Porque aquí ya la tendrían, digamos, ya estirada en la bobina. Entonces, cuando ustedes están comparando esta distancia, a esta distancia se le llama longitud eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren recibir una onda que mide esta distancia, pues la pueden recibir bien. ¿Por qué? Porque cumplen con la longitud eléctrica. Ahora, ¿a qué me refiero con longitud eléctrica? El patrón de radiofrecuencia Inges va así. Siempre ustedes tienen una parte eléctrica y a 90 grados tienen ustedes una parte magnética. ¿Por qué necesitamos una parte magnética? Y esto lleva un desfase de 90 grados. Aquí son 90 grados. Por lo siguiente, la energía eléctrica no puede viajar, digamos, a través del aire a voltajes muy bajos. Si eso se pudiera, Inges, ahorita donde estuviéramos nosotros nos estaríamos electrocutando, porque aquí están llegando señales de radio de todos lados. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que el aire se necesita un voltaje muy elevado, que es ya cuando se arman los arcos, ¿no? Y ocurren ya algunos accidentes eléctricos ya mayores. Sin embargo, para la señal de radio eléctrica, llevamos un desfase ahí de 90 grados, y la banda portadora, que es la banda magnética, el magnetismo sí puede viajar a través del aire, por lo tanto ocupamos ahí el magnetismo como medio de transporte para la banda eléctrica. La banda eléctrica es la que trae la señal. Entonces, esa señal llega aquí a nuestra antena, y esta antena recibe la parte de la señal eléctrica y a la magnética la desprecia, la hace un lado. Y esto ya llega aquí a un radio que nosotros tenemos aquí, y el radio ya se encarga de descifrar
esa señal eléctrica para que nosotros podamos escuchar aquí la guaracha sabrosona y todas esas canciones que a ustedes les gustan, ¿no? Entonces, digamos que así es como funciona la radio, pero debemos de tener en cuenta que para poder recibir esas señales de radio, necesitamos una antena que cumpla con esta longitud. Hasta aquí, Inges, ¿alguna duda? No, profe. No, Inge. Yo ¿Y la de todavía los estoy coches diciendo... normales? Los que ¿Cómo, no cómo? tienen, de Ah, los coches normales que no tienen la bobina. Es lo mismo, Inge, exactamente lo mismo, nada más que obviamente las bobinas las lleva, en lugar de que las lleve aquí en la antena, las bobinas están dentro del estéreo y en el celular igual, para allá voy. Yo aquí les estoy hablando de guaracha sabrosona y todo eso para hacerlos medio reír y para que les quede más claro todo esto, ¿eh? Entonces, espero lograr mi objetivo. Ok, va. Entonces vamos a continuar. A esta distancia, a esta longitud, Inges, longitud de onda, ¿saben ustedes cómo se le denomina o cómo se le llama ya en comunicaciones? ¿Les suena a ustedes algo este símbolo que les voy a poner aquí? ¿Ese símbolo qué es? Longitud de onda. ¿Lambda? Longitud de onda, se llama lambda. Muy bien, Inges, lambda. Lambda es la longitud de onda y tiene que ver con esta distancia, la distancia que ustedes tienen netamente de una onda. La velocidad, perdón, la lambda la van a obtener ustedes por medio de la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Recuérdenme cuál es la velocidad de la luz, Inges. 300.000 kilómetros sobre segundo. Muy bien. Esa velocidad la deben de tener en mente, Inges, ¿eh? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bien. Entonces tenemos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre una frecuencia, ¿no? Entonces, aquí ya se me acabó la hoja, Inges. Un favor, sáquenle captura y seguimos, por favor. Profe. Va. Voy a quitar esta hoja. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo. A ver, vamos a calcular lambda para la frecuencia de FM más grande, creo que es 107.9, ¿no? Entonces vamos a hacer 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre 107.9 megahertz. Megahertz es por 10 a la 6. 107.9 por 10 a la 6. ¿Me dicen cuál es el valor del lambda, por Inges? Y vamos a sacar lambda también para la frecuencia más baja, que creo que en FM es como el 87 MHz, más o menos. A ver, díganme la lambda de 107.9 y de 87 MHz, por favor. Profe, ¿cuál dijo que era el prefijo de 107.9 MHz? Es megas es por 10 a la 6. Ok, por 10 sí. a la 6. Sería No, 2.78. Sí, es 2.78. ¿Cuánto? 2.78. Ajá, exacto, muy bien. 2.78 y este resultado se los da en metros. Se los da en metros. Ahora, díganme el resultado para 87 MHz, por 3.44. 3.44 metros, muy bien. Ahora, antes de decirles, de descifrar esto, vamos a sacar lo mismo, pero para AM. La frecuencia de AM en radio, la más alta, ¿cuánto es como de 1600, no, es más grande, ¿no? Como de 1000, vamos a sacarla para 1800, pero en lugar de megahertz son kilohertz.
y kilos es por 10 a la 3. A ver, díganme lambda de 1800 kilohertz y díganme lambda de... ¿Cuál es la más baja en AM? ¿Como 70 kilohertz? 166.66. Para ¿A qué? 1800. A mí me parece 530 kilohertz a 1710 kilohertz. A ver, dice que son... Bueno, a ver, vamos a dejar este de 1800 kilohertz. ¿Y el más chico cuánto es, Inge? 530. 530, a ver, vamos a poner aquí. 530, gracias. 530 kilohertz. De 530 kilohertz, ¿cuántos metros les da de lambda? 566.03. 566 metros, fíjense qué barbaridad. Va. A ver, ahí les voy a explicar. Significa, Inges, en palabras simples y llanas, que para que ustedes puedan sintonizar cualquier estación de radio en FM, necesitan una antena con una longitud real, longitud eléctrica, entre 2.78 metros y 3.44 metros. Si ustedes tienen una antena de ese tamaño, no se preocupen en longitud eléctrica porque van a poder sintonizar todo el FM. Pero si ustedes quieren sintonizar el AM, necesitan una antena con una longitud eléctrica mínima de 166.6 metros y máxima de 566 metros, o sea, más de medio kilómetro en longitud eléctrica. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, que si ustedes quieren sintonizar esto, necesitan 566 metros de cable o metros de bobina. ¿Para qué? Para que puedan fabricar esta longitud eléctrica. Recuerden que no es lo mismo la longitud real que la longitud eléctrica. ¿Vale? La longitud eléctrica es como si ustedes elongaran todos estos cables, todas estas bobinas que traen dentro del celular o dentro del autoestéreo. Si las elongaran, entonces esa es la longitud eléctrica. Y la longitud real es la antenita que nosotros realmente tenemos, ¿no? Que a lo mejor es de 20, 30 o 40 centímetros, lo que sea. Entonces, aquí viene la razón. ¿Por qué en los celulares nada más captamos FM y no captamos AM? Pues porque cuando nosotros ponemos el manos libres más o menos mide como unos 60 centímetros, 50 centímetros, y esos 50 centímetros del manos libres se suman a todo el cableado que yo tengo, todas las bobinas que yo tengo dentro del celular, de tal forma que yo puedo tener una antena de 3.44 metros y por lo tanto puedo sintonizar el FM. Si yo quisiera meter el AM en el celular, necesitaría meter 566 metros de un chorro de cable de bobina para que yo pueda sintonizar el AM. ¿Ya se dio cuenta por qué los celulares nada más tienen FM y no tienen AM? Sí, profe. Sí, profe. Con razón. Y por eso cuando ustedes van a sintonizar el radio en los celulares que lo traen, les pide que pongan el manos libres, porque el manos libres lo está tomando como si fuera parte de la antena. Profesor, una pregunta. Entonces, mándeme. Entonces también sirve este mismo cálculo nos puede servir para calcular la frecuencia del 4G en un celular. Sí les sirve. Ok, gracias. Sí. Ahora, por ejemplo, algo bien importante, viene algo importante, a ver. Esto que les estoy enseñando aquí como base, en realidad lo van a ver bien cimentado en, no recuerdo si es quinto o sexto semestre, en comunicaciones. Entonces ahí les va, Inges. Aquí, por ejemplo, ustedes se han preguntado por qué, por ejemplo, en el radio o incluso en la televisión antes, los canales no estaban juntos. En el caso, por ejemplo, de la radio, tienen por decir algo, la Z, 107.3, y de ahí la estación antes de la Z es 106.5. Pero una estación después de la Z es 107.9. Si se dan cuenta, tienen una distancia entre ellas. No están pegadas, no es como que digan, la Z es 107.3 y la siguiente es 107.4 o la de antes es 107.2. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué, Inges? Bueno, esa teoría viene aquí. Acuérdense esto de estadística, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen la frecuencia central, que en estadística era la media, ¿no? La media poblacional o la media muestral en el caso de X barra. Y de aquí, por ejemplo, ya ustedes sacaban las desviaciones estándar, ¿no? La primera desviación estándar, a la derecha, a la izquierda, y esto les daba una probabilidad, ¿no? Entonces, eso también está muy padre para que luego lo repasen. Pero aquí, Inges, exactamente en el
0.7071, 0.7071, cruza aquí una línea imaginaria y ahí donde corta esta línea imaginaria, si hacen ustedes una proyección hacia abajo, un punto, a esto que ustedes tienen aquí en medio, se le llama ancho de banda. El ancho de banda es todo esto. Todo esto. Esto es el ancho de banda. Entonces, cuando ustedes tienen el espectro electromagnético, en realidad ustedes tienen rebotes, que esta es la teoría de armónicos, que tienen un rebote y tienen otro rebote para acá. Entonces, esos rebotes tienen la misma frecuencia central, exactamente la misma frecuencia central, pero también el punto 7071 pues ya se va haciendo más chico. ¿Qué quiere decir? Que obviamente ya llevamos menos fidelidad que la frecuencia real, pero pues de todas maneras llevamos ahí la información, ¿no? Y aquí, bueno, pues van otros armónicos. Y otros armónicos. Aquí viene, por ejemplo, cuando ustedes les estoy diciendo, pues necesitas una longitud eléctrica, por decir algo, necesitas una longitud eléctrica de 3 metros. Este es tu lambda. Lambda es 3 metros. Pero ¿sabes qué? Que si quieres hacer que tu antena sea más chica, pues ocupa el segundo armónico. No sintonices este armónico. El que debes de ser, no lo sintonices. Sintoniza el segundo armónico. Pues el segundo armónico entonces es lambda sobre 2. ¿Qué quiere decir? Que para que ustedes sintonicen el segundo armónico, necesitan una longitud de onda de 1.5 metros. Pero ¿sabes qué? Que todavía quieres hacer tu antena más chiquitas, pues entonces no sintonices ni el primero ni el segundo armónico, sintoniza el tercero, que también trae la misma frecuencia central, y ahí sería lambda sobre 4. Pues entonces en lugar de una de 1.5 metros, vas a ocupar una antena de 1.7 metros. Si ya se van dando cuenta, por eso hasta ahí viene lo padre de antenas, ¿sí? Pero llega un momento en el cual esto ya no es posible. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, si esto es 107.3 MHz, vamos a decir que es 107.3, pues llega un momento en el que este armónico ya se topa con el grandote de acá, que es 106.5. Y obviamente el 106.5 provoca otros armónicos, ¿no? Que ya se van a traslapar con este, pero no se traslapan con este grandote de acá. Por eso es que tienen esta distancia, pues, para evitar ese traslape por la teoría de armónicos que ustedes van a ver más adelante. La parte está muy padre, así que pónganle mucha atención. ¿Dudas, Inges? No, profe. No, profe. A ver, tómenle foto o anótenlo y ya me dicen para seguir. ¿Ya puedo quitar el fondo? Espere, un poquito más. Va. Mientras me como un pedazo de chocolate. Los Choco Crispies. No tengo Choco Crispies. ¿Hay Choco Crispies? Ya me están diciendo mis alumnos que me des Choco Crispies. No sé cómo le haces, pero me están diciendo que me dé Choco Crispies. Sorry, qué mala onda. No, ya me dijeron que sorry. Aunque sea unos Ferrero por el Día del Hombre, ¿no? Por el Día del Hombre, ¿qué me vas a...? Oye, sí, el Día del Hombre. El Día del Men. ¿Qué? No, miren lo que me van a dar por el Día del Hombre. El día del que nadie se acuerda. Puros becerros. El Día del Hombre. Dice que unos trancazos. ¿Es una peda o qué? Unos becerros. ¿Para qué, profe? ¿Cómo que le pegan? Pues sí, pues ya ven. A todos, no se preocupen, a todos.
Ya le dijimos que no se deje, no está solo. ¿Que a poco me pegas? Depende cómo se porte. Depende cómo me porte, dice. Si les da bien la clase, no. Pero si se las da mal, sí lo golpeo. ¿Ya ven? Si les doy mala clase. Siempre las dan mal. La dama. Ah, qué mala onda, la doy mal. Ya ven que ya me van a golpear. ¿Ya le aventaron la chancla o qué? Ya tengo el puño casi en mi cara. No, ya me vinieron a dar un beso ahí. Ah, Está bien. muchas de las veces me hace falta eso, profe. Bueno, pues ya le mandamos un beso desde aquí. ¿Que te pegan? Está bien, va. Ustedes me dicen cuando ya sigamos. ¿Ya puedo quitar esto, Ángel? Ya, profe. Va. Va. A ver, vámonos, Ricky. Va. Entonces, la última práctica, Ángel, es esta. Va a ser punto extra por el beso. Punto extra, porque Entonces, dele 10. yo se lo di a él, no él a mí. Dale 10. Que le dé 10. Somos 50, unos 500. Está bien, va. Bueno, vamos a seguir. Ok, va. Entonces, lo que vamos a tener nosotros primero en nuestro circuito va a ser esto. Hay unos integrados que venían en la lista que les di, que se llaman HT12D. Y el HT12D va directamente con nuestro transmisor. ¿Sale? Ahora, ¿cómo funciona el HT12D? Bueno, funciona de la siguiente manera. El HT12D tiene unas patitas que se llaman, bueno, más bien 4 patitas, 5 patitas. Se las voy a poner aquí. En donde nosotros tenemos push button. Aquí tenemos un push 1. Tenemos un push 2. Tenemos un push 3. Y tenemos un push 4. Todo esto va a tierra. Sale. Y uno de estos cablecitos es el cablecito que lleva la información a mi transmisor. ¿Sale? Y todas estas patitas que yo tengo aquí arriba, entonces, estas de aquí, se le llama encripción. Encripción. Ya más adelante, insisto, si le echan ganas les explico. Por ejemplo, en modulación analógica tenemos el FM, el AM y el PM, ¿no? Que es Phase Modulation, Frequency Modulation y Amplitude Modulation. Y en la versión digital de FM se llama FSK, que es Frequency Shift Keying. Y la versión digital de AM se llama ASK, que es Amplitude Shift Keying. Y la versión digital del PM se llama QPSK, Quadrature Phase Shift Keying. Entonces, ya después les explico eso más con más detenimiento, pero en la parte de aquí arriba ustedes tienen una inscripción, porque ustedes tienen estos módulos en modulación ASK, que es la modulación digital, la versión digital de la AM. Pues vamos a suponer que aquí en la inscripción ustedes le ponen aquí 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Es un ejemplo. ¿Qué significa? Que ustedes lo mandan a positivo o lo mandan a tierra. Punto. Es una inscripción. Ustedes se dedican a poner esta inscripción a su antojo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito? Suponiendo, Inges, que ustedes oprimen este push button, el primer push button y el tercer push button, el HT12D debe esta letra D a que esa letra D significa decoder o decodificador. Entonces, HT es el fabricante, es Holtec. Holtec 12D, Holtec 12 decoder o decodificador. Perdón, dije, si aquí me equivoqué. No es decoder, es encoder.
Es la E. Es E. HT12E, que es encoder, ¿sale? Entonces deben de tener presente esto. Es el codificador, encoder, ¿sale? Entonces el codificador lo que hace es que cuando ustedes aprietan estos dos botones, el primero y el tercero, por decir algo, o sea, porque ustedes pueden apretar lo que ustedes quieran, en realidad en binario lo que ustedes están haciendo es introducir la siguiente información, 1, 0, 1, 0, ¿sale? Esa información llega aquí adentro a las tripas del 12 encoder y llega a esto, 1, 0, 1, 0. Lo que hace el codificador es poner esta información 1, 0, 1, 0, pero esa información la estoy codificando. ¿Con qué código? Con este código. De hecho, de otra forma, mandan ustedes su onda eléctrica y mandan ustedes su onda magnética. La onda magnética es la que va aquí afuera, ¿no? Entonces, aquí meten ustedes una encripción, que es esta de acá, y adentro va esta información que es 1010. De tal forma que cuando esto llegue a un receptor, esto es lo importante de que nos dejaron las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que cuando estaban recibiendo señales, muchas veces recibimos la señal, pero no sabemos descifrarla. O sea, a pesar de que ya le dimos a la frecuencia, pues sí tienes la frecuencia, pero si no tienes este código que tenemos de encripción, no puedes entender lo que dice esa señal. Entonces necesitas ese código para de alguna manera desnudar la señal, o sea, quitas ustedes el candado, y una vez que quitan ese candado, entonces ya pueden descifrar lo que viene aquí adentro, ¿vale? Entonces tenemos el ASK. Si ustedes no le ponen ningún código de encripción, está bien, pues lo único que están haciendo es pues desproteger esa señal. Aquí viene la magia, Inges, de tener encripción, porque por ejemplo, ustedes conocen que los carros, pues, de hecho con más razón los más modernos, tenemos llaves que son similares. Entonces ustedes ponen el control eléctrico a un carro, y aunque son de la misma marca, del mismo año, del mismo modelo y lo que sea, mi control no puede abrir el carro de ustedes, ni el de ustedes puede abrir el mío. ¿Por qué? Porque cada carro viene con un código de encripción diferente. A pesar de que manejan las mismas frecuencias, traen un código distinto. Y eso hace que ya no puede abrir la de ustedes, ni la de ustedes puede abrir la mía, ¿sale? Entonces, lo que hace la ASK es hacer esto. Perdón, el HT12E le agrega este código de encripción y me da, esto que yo tenía en 4 cables, me lo da en un solo cable como un tren de pulsos, 1010, y entonces esa señal es la que sale por aquí. Ahí está, listo, sale. Esa señal llega eventualmente a un receptor. Llega aquí a un receptor, a un RX, y de un RX nosotros vamos a requerir otro dispositivo, otro HT, pero en este caso sería el HT12D, que sería el decodificador o decoder. En este lado tienen ustedes el encoder, y aquí sería el decoder, codificador y decodificador. Entonces llega esta señal a mi receptor. Mi receptor, suponiendo que el HT12D que ustedes tienen aquí trae el mismo código de encripción para que entienda el mismo idioma, que hay 01, 01, 000, ¿no? Pues traigo el mismo código de encripción y aquí a la salida voy a tener 5 salidas características. Acá se las explico. Cuando llega este tren de pulsos 1010, obviamente con su encripción, el receptor dice, pues yo lo estoy recibiendo, yo no sé qué recibo, pero se lo paso al decodificador. El decodificador dice, ¿sabes qué? Que tengo la misma llave. Ok, quítale la llave, y una vez que ya quitaste la llave, ya tuviste acceso a esta información de aquí, que era el 1010. Entonces, si ya tienes el 1010 que viene en un solo cable, lo que vas a hacer es decodificarlo y ponerlo en la manera original como venía. Entonces venía 1010. Aquí a la salida ustedes van a poner LEDs. LEDs. Y otro LED. Y otro LED. Y estos LEDs también van a ir a negativo. Entonces, cuando ustedes hacen eso, lo que va a suceder es que como se los pone de la manera original como venía la información, va a encender el primer LED, va a encender el tercer LED, y el segundo y el cuarto no van a encender. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que lo que ustedes tenían aquí originalmente, lo que tenían ustedes aquí, lo que ustedes oprimieron, es lo mismo que les va a encender acá.
pero a distancia. Y obviamente descifrando o quitando este código que ustedes pusieron previamente aquí arriba. ¿Sale? Entonces, obviamente, ¿cuál es la utilidad de todo esto, mijes? Que después de esto, ustedes pueden poner un pic. Y después del pic, si por ejemplo... ay, Dios, ¿qué pasó? Después del pic, ustedes tienen algo así, conectan a lo mejor estas, en lugar de los LEDs, conectan esto al pic, y del pic ustedes ya ponen su control, y a lo mejor ponen un relevador 1, relé 1, y ponen un relevador 2, ya aquí ya viene la ingeniería de cada uno de ustedes, ponen un relé 3, y entonces ustedes programan al pic, y le dicen, mira, cuando recibas la condición 0000, no quiero que enciendas nada. Pero cuando recibas 0001, quiero que me actives el relé 1. Y si recibes 0011, quiero que me actives el relé 2. Si recibes 0111, quiero que me actives el relé 3. Pero ¿qué crees? Pero si recibes 1111, quiero que me apagues los 3. ¿Ya me entendieron la utilidad? Entonces ustedes aquí van a programar un pic. Y ese pic va a ser exactamente lo que ustedes quieran a partir de este circuito que están haciendo acá. Entonces, lo que yo quiero que hagan en su examen práctico es esto. Obviamente van a tener que programar el pic, yo les voy a ayudar un poquito, porque, digo, la programación no está difícil, pero les voy a ayudar. ¿Y qué más? Sí. Entonces, recuerden el interruptor escalera. ¿Recuerdan ustedes que tenían ustedes 2 interruptores y al centro tenían ustedes un foco? Sí recuerdan eso, ¿no? Y de un lado tenían fase, neutro. Sí recuerdan eso. Entonces, quiero que un interruptor sea físico. Este interruptor de este lado va a ser físico, es decir, ustedes lo van a manipular con sus manos, pero el interruptor de este lado quiero que sea virtual. ¿Qué quiero decir con virtual? Que este interruptor de este lado va a hacer todo esto, fíjense. Va a ser esto. Ustedes van a prender o van a apagar la luz a través de su transmisor. Yo quiero que este transmisor que ustedes tienen en un proto controle lo que ustedes tienen en otro proto, que va a ser su interruptor virtual. ¿Ya me entendieron antes? O sea, yo quiero que ustedes controlen ese encendido y apagado desde aquí, desde su proto, desde un transmisor, y el receptor pues va a ser como si fuera su interruptor virtual. O sea, que en este caso lo estaríamos haciendo con nada más un LED, se podría decir, ¿no? Al pic. Negativo, negativo. Quiero que usen corriente alterna. Quiero que lo hagan en un poco de corriente alterna. O sea, directamente al foco. Sí, o sea, ya saben la etapa de potencia. Obviamente, aquí, después del pic, tienen que agregar esta etapa, la del relé. Y quiero que controlen con este relé, sería en realidad el interruptor virtual. Por eso Quiero que controlen. Perdón, me refería a que si en vez de que vayan a hacer 4 salidas con el HT12D, nada más una que vaya al pic para más los estados. Sí, exacto. Bueno. O pueden ser 2, digo, ya depende, insisto, ya depende de la ingeniería de cada quien. Puede haber que me diga, no, yo programé 2 salidas, está bien. De todas maneras, el circuito lo van a tener aquí operando al 100%, porque ni modo que nada más conecten 2 cables o un cable, ahí tienen que conectar los 4 a fuerza. Por eso es que les digo, este circuito, nada más armarlo, les va a llevar al menos unas 2 horas. Entonces, lo que yo les recomiendo es, hagan primero esta parte hasta aquí, hasta los LEDs. Si ya ven que su circuito ya funciona, entonces pues ya, bueno, dicen ya, ok, ya hace, de acuerdo a lo que yo oprimo aquí arriba en mi transmisor, son los LEDs que se encienden en mi receptor, ya funciona, ok. Esa sería la primera parte. La segunda parte ya es la parte del pic, con los relevadores y hacer el circuito escalera. Esa sería la segunda parte. Por eso es que les digo, háganlo por partes, porque si lo hacen todo completo, pues no saben en dónde fallaron o dónde está la falla. Si lo hacen hasta los LEDs y ya funciona, entonces la falla no puede estar de ahí para atrás, la falla debe estar de ahí para adelante. ¿Sí me doy a entender, hijas?
Sí. Sí, profe. Entonces les digo, hacer este circuito les va a llevar unas 2 horas y otras 2 horas hacerlo del PIC para el interruptor de escalera. Por lo menos les digo, les van a tardarse unas 4, 5, 6 horas. O sea, por eso es que les digo, no se confíen. No se confíen y ya comienzan a ver este circuito. Ahora, el circuito me van a decir, profe, ¿y qué circuito voy a armar? No sé qué módulos compraron, Inges. Al proveedor al que le compraron los módulos, porque luego varían los circuitos. Varía cómo hacer este circuito receptor y cómo hacer este circuito transmisor. Y hay unos circuitos que ustedes pueden descargar de internet, pero al hacerlos, y les digo porque ya me ha tocado, lo hacen ustedes con sus diagramas, con sus componentes y no les queda. Pero la razón en la experiencia que yo tengo haciendo estos circuitos es que cada dispositivo, como son fabricantes distintos y son, pues sí, la respuesta es fabricantes distintos, tienen sus diferentes diagramas. Entonces, mi recomendación es a quien se lo compraron, pídanle el diagrama. Oye, ¿sabes qué? Pues que les diga, el fabricante es, por decir algo, el fabricante es Motorola. Ok, pues ustedes se meten al datasheet y buscan datasheet de mi transmisor número bla, 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 bla de Motorola. Y entonces ahí en el datasheet ya les va a decir, el circuito para armar el transmisor es este. Y ese circuito estoy seguro, Inges, porque ya les insisto, ya ya lo hemos hecho anteriormente, no va a ser compatible con otro circuito de alguien que haya comprado otro transmisor y otro receptor, pero no otro fabricante, no va a ser el mismo. Por eso chequen bien eso. Bueno, creo que ya nos alargamos un poco, entonces hasta aquí le dejamos y al día de mañana nos vemos para la teoría. Acá, profe. Dale, profe, descanse. Me quedo con